Personas que me conocen saben que cuando yo ocupo un cargo lo ocupo en plenitud. Estampa su firma y queda en lo más alto de la conducción del Ejecutivo, el día en que la jefa, como él mismo le llama, parte en viaje a Buenos Aires. Pero la historia de ese hombre, que es capaz de desplegar al gobierno frente a incendio en Valparaíso y a la par presentar proyecto de reforma al sistema electoral, comienza mucho antes. Cuando un tranquilo y observador consumidor de caramelos... Le recuerdo a su niño tranquilito, observador. Le gustaba venir al negocio, que a comprar caramelo. Va creciendo, madurando entre la pérdida de su padre a los 8 años y una familia de 4 hermanos que busca sostenerse, y se forma en la educación pública de la 8ª región y pasa por la ingeniería comercial y la dirigencia estudiantil en Universidad del Biobío, levantando alumnado penquista mientras se debate ley marco para la educación superior en pleno gobierno de Frey. Llamado al gobierno desde aquí, de la 8ª región, y le decimos, no podemos tener una educación superior para ricos y una educación superior para pobres. Maneja quiebres cuando choca con emblemáticos de izquierda en el movimiento universitario, alguno de ellos como Rodrigo Rocco, asesor hoy día del Ministerio de Educación. La presión que existe hoy día del Partido Comunista frente a algunas universidades ha detonado en que el señor Rocco lamentablemente desconozca lo que ese día anterior habían aprobado. Es sindicado como una de las mentes tras el invento de las palomas, tan popularizadas en campaña de Ricardo Lagos en 99, y comienza a conocer a Michelle Bachelet, con quien la política les mantendría unidos. Promueve desde Juventud PPD modernización del registro electoral. Nosotros creemos que es conveniente, captando las inquietudes de los jóvenes. Así como postura en favor de la píldora del día después. Cardenal Arzobispo de Santiago, por intermedio de la presente queremos expresar el sentir de la juventud. Asume en 2002 gobernación de Arauco y pone su sello al asunto mapuche. Las comunidades y los sectores organizados de la provincia de Arauco, estamos seguros que no están involucrados en esto, no queremos confundir. Hasta que su nombre se funde al del primer gobierno de Michelle Bachelet como jefe de gabinete de la mandataria, donde salva incólume de esquilas en caso Chile Deportes, que salpican funcionarios PPD. Rodrigo Peñailillo es uno de los líderes del grupo de los jóvenes PPD de esta lista. El resto es perfeccionar su inglés en Reino Unido, el análisis político en la Universidad Complutense de Madrid y esperar que el tiempo marcase su ruta. Muchos pensábamos que a lo mejor no entraba como ministro y seguía siendo el gran articulador del segundo piso. En el Ministerio del Interior, el señor Rodrigo Peñailillo. Constituido hoy en uno de los más nobles ministros de Interior, con la elegancia de Sergio Arias en el vestir y un manejo en terreno que ya despierta comentarios, Rodrigo Julián Peñailillo Briceño es interpelado en El Informante. En la víspera clave de los 100 primeros días del gobierno de la nueva mayoría. ¿Cómo estamos? Buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en El Informante junto al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿eh? Me sorprendiste con algunas imágenes que no me acordaba inclusive. Sí, para que vea, para que vea. Y hay varias todavía que no hemos mostrado. Ah, sí, ya. ¿Listo para ser interpelado? Sí, por supuesto. No sabemos si va a haber finalmente interpelación. Estuvo ahí la Alianza por Chile evaluando al menos durante estas últimas 48 horas, pero sí básicamente concentrado en lo que está ocurriendo en la Araucanía, que creo que es uno de los temas que ha estado además muy presente en la agenda, además persistentemente, permanentemente, y vuelve a aparecer en estos días también. ¿Tiene usted alguna explicación respecto a lo que está ocurriendo en la Araucanía? Se lo pregunto no solamente porque es ministro del Interior, sino porque usted fue además gobernador de Arauco en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. En el gobierno del presidente Lagos. El gobierno del presidente Lagos. Yo tenía 27 años, fui 3 años gobernador del gobierno del presidente Lagos en la provincia de Arauco. Por lo tanto, este es un tema que yo conozco desde hace muchos años y que si uno ve las estadísticas no es reciente, digamos. Hay situaciones complejas, digamos, en la Araucanía desde hace un buen rato, que tienen que ver con una demanda histórica, con una deuda histórica también del Estado chileno con nuestros pueblos indígenas, y que tiene que ver con un reconocimiento, a lo menos, que tenemos que hacer como país, que somos una sociedad pluricultural y que tenemos que hacernos cargo de aquello. Y si esa demanda es histórica y la conocemos también, pareciera que casi ya no hay discrepancia frente a esa demanda. ¿Por qué ha logrado tanto? Es que hay discrepancias, porque en los últimos 24 años, en reiteradas ocasiones, se han presentado las iniciativas legales para reformar la Constitución y lamentablemente no se ha contado con el apoyo transversal de todos los sectores políticos. Y por lo tanto, aquí tenemos una deuda, ¿cierto?, como país, como Estado chileno, frente a una situación que todas las
los países del mundo que han sabido enfrentar estos temas han dado el paso. ¿Es la violencia la que explica o la violencia se explica en función de esas demandas no cumplidas? No, lo primero que quiero decir es que la violencia no tiene ningún espacio. Y yo creo que independiente del nivel de las demandas históricas o no, la violencia no tiene ninguna justificación. Y en ese sentido, lo digo pensando en cuando fui gobernador 3 años del gobierno del presidente Lagos, y lo digo hoy día como ministro del Interior. La violencia no tiene ningún espacio y no se justifica bajo ningún motivo. Y por eso que nosotros, frente a este tipo de situaciones, hemos presentado todas las acciones legales que corresponden que el gobierno haga cuando se enfrenta a este tipo de casos. Pareciera que no son suficientes. Entiendo que además usted viaja a la Araucanía en las próximas horas. Sí, viajo muy temprano en la mañana. Quiero reunirme con el gobierno regional. Voy a tener una reunión con las distintas instancias de allá de la región, en una agenda muy intensa, porque quiero de primera fuente también conocer no solo obviamente los temas relacionados con los pueblos indígenas, sino también la agenda regional que obviamente tiene que llevarse adelante. El intendente Huaychumilla le informa permanentemente. ¿Es necesario que usted viaje para poder conocer más de cerca esa información? Yo converso con todos los intendentes de forma permanente. Lo que pasa es que yo creo que así como he estado en otras regiones las semanas anteriores, estuve también en Tarapacá, estuve en Valparaíso, estuve en Aysén la semana pasada, creo que también es conveniente, digamos, estar mañana en la Araucanía. ¿Solamente para conocer información de primera mano en el lugar o para hacer algún anuncio? No, quiero reunirme con las autoridades. Mire, nosotros hemos tomado medidas desde el punto de vista de la seguridad, desde la llegada del gobierno, en forma adicional a las que ya estaban establecidas, y eso es algo que nosotros no necesariamente comunicamos, pero sí las hacemos, digamos, y eso es algo que hemos estado haciendo desde la llegada del gobierno. Pero esto no se agota ahí, por cierto, ahí no se resuelve tampoco los temas de fondo de esa manera, y para eso estamos construyendo una agenda que toca los temas de fondo, y que algunos están expresados, ¿cierto?, en el programa de gobierno. Algunos están en las 56 medidas de los primeros 100 días, como el tema de la institucionalidad, pero lo que estamos pensando va más allá. Ya, ¿y podríamos tener algún anuncio en los próximos días por parte Yo de la creo que hay presidenta? temas importantes que tenemos que enfrentar como país. Yo lo conversaba más con Renovación Nacional, hoy día en la mañana lo estuve conversando con los representantes de Evópolis y así con otros actores políticos, también por supuesto con todos los representantes de la nueva mayoría, y creo que hay un tema que hay que enfrentar como país, que es el tema de la participación política. Ahora, usted dice que ha conversado con todos los intendentes, y eso incluye al intendente Huaychumilla. ¿Qué le ha recomendado usted al intendente Huaychumilla, además de que no se quema lo bonzo? Sí. Yo creo que seguir dialogando, conversando, trabajando por llevar adelante una agenda para una Araucanía integrada. Y creo que el liderazgo del intendente Huaychumilla permite, así como dialogar, y dialogar con todos los sectores, y con los representantes de las distintas instituciones e instancias de la región. Cuesta mucho manejar desde ese punto de vista la violencia, más allá de si uno tiene una autoridad empoderada o no. Hace 2 días tuvimos un parcelero muerto, hemos tenido episodios de violencia permanentemente, además en la prensa, esto va ocurriendo a cada rato. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se logra manejar? Se han probado fórmulas distintas, se ha aplicado la ley antiterrorista, se han buscado fórmulas, se han presentado querellas. ¿Qué falta por hacer para poder controlar esa violencia? Bueno, yo creo que todo lo que se tenga que hacer de la perspectiva del rol de la fiscalía, de los tribunales, al mismo tiempo de las policías, hay que agotar todo lo que se puede hacer. Y en ese sentido, las policías tienen todo el apoyo, el respaldo necesario del gobierno para hacer su trabajo y hacerlo bien. Pero por otro lado, insisto, que si uno quiere asociar eso a la problemática indígena, claramente la problemática indígena tiene como solución otros temas que son mucho más de fondo, históricos en nuestro país. Y ahí se requiere una agenda transversal y que ojalá contara con el apoyo de todos los sectores políticos. Y yo veo que de alguna u otra manera, en ese sentido, hay una apertura importante en los sectores más conservadores de nuestro país a que efectivamente, desde la perspectiva del rol de los pueblos indígenas, que tengan la participación necesaria en las instituciones. Bueno, precisamente entre las medidas que había anunciado la presidenta Bachelet, entre estas 56, bueno, algunos dicen 50, 56, pero estas medidas para los primeros 100 días de gobierno, las que no se lograron cumplir, en la mayoría están vinculadas, pareciera, a los pueblos originarios, ¿no? No, lo que sucede ahí es que esas medidas
tal como están, que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con el Ministerio de Asuntos Indígenas, con el Consejo de Pueblo, el consejo indígena, o los consejos, como se quiera ver, y la agenda. Para el desarrollo de los pueblos originarios. Necesariamente tienen que pasar por un proceso de consulta del 169, ¿cierto?, de la OIT, y eso obviamente no solo tienen que estar listos los contenidos, que están ya listos y preparados por los ministerios, sino que esos contenidos tienen que someterse a una consulta que se inicia ahora y que va a estar durante los próximos meses trabajándose en los distintos, no solo en la Araucanía, también tenemos en el norte, ¿cierto?, en el sur, los distintos pueblos indígenas tendrán que trabajar en conjunto con el gobierno estos contenidos de estas iniciativas legales que luego se van al Congreso y se transforman en ley de la República. Solamente para despejarlo entonces, usted mañana viaja para intentar solucionar un problema que es policial o un problema que es político. Un problema que es político y por supuesto, y también hay ribetes policiales y que hay que enfrentarlo en las dos dimensiones. Ministro, hablemos un poquitito ahora sí de estas medidas anunciadas para estos primeros 100 días de gobierno que se están cumpliendo además por estas horas. Primero, ¿quién autoimpuso este ritmo, esta idea de tantas medidas para tantos días? Bueno, la presidenta. Ya. Y usted, cuando la presidenta le planteó esto, ¿qué le dijo? No, a usted ver. es el ministro del Interior, me imagino que pero ella tiene la experiencia de haber sido presidenta ya 4 años. Y sabe que un gobierno de 4 años es muy corto. Son pero 48 usted tiene la experiencia meses. de segundo piso. Yo tenía la experiencia, claro, de segundo piso, de jefe de gabinete del segundo piso. Y por lo tanto también, obviamente, siendo parte, digamos, de la campaña presidencial, me tocó en ese sentido dirigir la campaña presidencial. Por supuesto que es muy consciente que un gobierno de 4 años es un gobierno muy corto y que se requiere entrar con un ritmo muy acelerado, de tal manera, digamos, de poder, al término del gobierno, tener distintas iniciativas ya en la vida cotidiana de las personas. Y de eso se trata las 56 medidas, porque ahí encontramos medidas como el sonrisas para Chile, digamos, temas de capacitación, es decir, temas que van directamente en el beneficio de las personas y que no todas necesariamente van al debate legislativo. Son de distinto calibre, de distinta profundidad, de distinto tratamiento, de distinta elaboración también. ¿Nunca dudó cuando le pasaron la lista a las 56 medidas si efectivamente se iban a poder cumplir esas 56 en esos 100 días? Pero le insisto, nosotros habíamos sido gobierno y la diferencia entre ese gobierno, que en ese tiempo fueron 36, y el gobierno ahora es que estábamos mucho más conscientes, y especialmente la presidenta, que en un gobierno de 4 años es un gobierno muy corto y que las expectativas de la gente y las demandas de la gente por un gobierno de cambio, por un gobierno que lleva adelante la gestión pública con el ritmo necesario, era importante graficarlos en un conjunto de medidas que, le insisto, la diferencia con el programa es que al extraerla, van en directo beneficio de las personas, es decir, van directamente, como dice el título de este libro, digamos, a la calidad de vida de las medidas personas. que en estricto rigor son más bien de instalación, más que de cumplimiento. Es decir, las medidas que han puestas se envían, se conocen. No, por supuesto, por supuesto. Pero Nadie puede pensar que en 2 meses se pueden construir 500 salas cunas. Lo que sí se hace, se inicia el programa, se constituye el equipo de trabajo y se definen los lugares que van a ser beneficiados con las primeras medidas, así en el resto de los temas de infraestructura o inversión pública. Pero se le fija el ritmo no solamente a quienes tienen que elaborarlas, sino que también a quienes tienen que empezar a discutirlas en el Parlamento. Por lo mismo le pregunto, ministro, y esta es probablemente una discusión de política profunda. ¿Y a qué valor le asigna usted, Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior, al concepto de la prolijidad? ¿De la prolijidad? Sí. No, es muy importante. Porque ¿qué ha dicho la presidenta? Hagamos las cosas rápido, pero hagámoslas bien. ¿Ah? O sea, no por ir rápido, digamos, tenemos el espacio para hacerlas mal. No es fácil, no es fácil, pero yo creo que el haber sido gobierno ayuda mucho. Ahora, que se lo pregunto porque la prolijidad ya no solamente depende del Ejecutivo, sino que también depende del Legislativo. Y dado que el ritmo se lo impone muchas veces por las urgencias, el propio Poder Ejecutivo al Congreso, se corre el riesgo de que salgan medidas desprolijas como tantas otras veces ya ha ocurrido también en la historia de nuestro país. A ver, mire, aquí se ha hablado inclusive de un frenesí legislativo. Yo le quiero decir que ¿cómo el Congreso no va a ser capaz de discutir en paralelo una reforma política, tributaria y educacional, entre otros temas que se están debatiendo hoy día en el Congreso? Los mismos parlamentarios dijeron, sí, es posible, hay espacio, Ya, pero, a ver, hay tiempo. Perdón, ministro, pero a ver. Y por lo tanto el mismo Congreso dice, ¿cómo con esta cantidad de trabajo que nos han enviado en tan poco tiempo, intentando escuchar a todos los actores, que me imagino lo que también quisiera esta administración, se puede, por ejemplo, la Cámara de Diputados, en el caso de la reforma tributaria, que fueron las grandes críticas, escuchar a todos los actores que tenían algo que decir, que son finalmente varios de los cuales van a tener que poner la plata al bolsillo, cuando decían al final les asignan 15 minutos para poder escucharlo? ¿Cómo se puede ser
prolijo. Por eso le pregunto si es que no se alcanza a escuchar en detalle a todos. Por No, ejemplo. bueno, no sé si a todos, pero a una parte importante y relevante, si no se hizo en la Cámara, se hará en el Senado. El Senado se va a tomar su tiempo, lo ha dicho, en las semanas necesarias de audiencia. Hoy día estuve en la Comisión de Constitución con el presidente Lagos, en las audiencias de la reforma del sistema electoral. Las audiencias se están haciendo. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. En ese sentido, nosotros, ¿qué hemos dicho? Aquí nuestro sentido de urgencia tiene un profundo sentido político. Un profundo sentido político porque de verdad un gobierno de 4 años, de solo 4 años, con las reformas estructurales que hemos propuesto, con un programa tan ambicioso, ¿Sí? requiere que obviamente los ritmos o los horarios de trabajo se extiendan o los ritmos también se aceleren. Y se corre, pero ¿no siente que se corre el No, riesgo de en que ningún algunas caso. cosas no queden lo suficientemente bien hechas? O se me viene a la mente en la ley del Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, que precisamente por acusaciones de desprolijidad en el trabajo, finalmente se demoró 7 años en salir. No, pero la verdad es que todos estos proyectos están bastante estudiados por el gobierno y por supuesto que va a estar el espacio en la Cámara, en el Senado y en la Cámara de Diputados para poder debatirlo y se harán todas las... se enriquecerá o se le agregarán todas las indicaciones que sean necesarias. En eso yo no veo ningún riesgo y están los espacios para hacer todas las sugerencias y observaciones. Dice bien estudiados. ¿En qué minutos se diseñaron estos proyectos de ley? Sobre todo los que son más profundos, los que son más... que requieren de mayor musculatura, que requieren de montones de análisis técnicos, tienen aristas bien complejas. Sí, la reforma tributaria, como sabemos, nosotros la anunciamos en junio del año 2013, en sus ejes centrales, y más allá de los ejes, una campaña, y era muy extraño, porque una campaña presidencial que anuncia una reforma tributaria y baja, y al detalle que lo hicimos, y generalmente los candidatos presidenciales evitan conversar sobre temas de alza de impuestos. Nosotros lo hicimos en forma responsable y seria. Por lo tanto, no se puede decir que era una novedad. Se constituyó un equipo, además, que enfrentó este tema y que lo trabajó este tema durante toda la campaña presidencial. Otras reformas estaban menos trabajadas y en el sentido, ejemplo, de educación, y donde se han ido ingresando los proyectos en la medida que el Ministerio los ha ido terminando. Es decir, que estas reformas han sido escritas, han sido preparadas con anterioridad a que se instalara este gobierno. En el caso de la reforma tributaria sí, porque, le insisto, nosotros la presentamos ya en bastante detalle en junio del año 2013, no hay ninguna novedad en eso. La estrategia del timing de los proyectos es idea también de la presidenta Bachelet, me imagino. Sí, por supuesto. Ya. Ella es la que Y fija. cuando usted lo dialoga con ella, cuando me imagino que es parte del debate anterior de la administración, se estableció esta fórmula de presentar esta batería de proyectos profundos, de modificaciones que son ciertamente muy emblemáticas. Yo creo que a esta altura pareciera que sí hay coincidencia, a lo mejor en la forma de discrepancia, pero la coincidencia en que es necesario contribuir más contributos, mejorar la educación, en fin. Porque se está pensando en que los 2 primeros años son los que realmente rinden en términos políticos y después los siguientes 2 se pierden porque viene la siguiente campaña electoral, o porque probablemente ya el 2015 lo que vamos a estar discutiendo en realidad es de una nueva constitución y se prefiere despejar esto para luego dar espacio a una discusión que pareciera ser todavía más profunda. O lo digo de otra manera, No, la pero- madre de todas las batallas. Por distintas razones, porque hoy día lo decía el presidente Lagos, algo de eso también, un tema del realismo político. Uno, en el tema de educación, esto es un tren de proyectos. Estamos hablando desde el primer proyecto que pone fin al lucro, ¿cierto? Que termina con la selección y con el financiamiento compartido como elementos que ha dicho la OECD en reiteradas ocasiones, digamos, eso, como el corazón de la segregación educacional tremenda que existe en Chile. Pero segundo, vienen ya los proyectos ligados a la educación pública, ¿cierto? A la carrera docente, a la educación superior. Es decir, para poder culminar con el proceso de reforma educativa, educación inicial, preescolar, que ya también lo ingresamos, la superintendencia, para poder culminar con el proceso de reforma educativa en la envergadura que ha planteado la presidenta Bachelet, lógico que tenemos que partir ahora ya. Ahora, en el sistema de la reforma electoral, yo en ese sentido lo explico más sencillo. ¿Usted cree que es posible hacer una reforma electoral el mismo año que hay una elección o cerca de la elección parlamentaria? Es muy difícil. Y lógico que si no lo hacemos este año, es muy difícil hacerlo más adelante y por eso lo hemos planteado con total claridad ahora en el primer año de gobierno. Ya, así como lo han planteado. Sin embargo, y le pregunto también... Y la tributaria, si no tenemos los recursos, el próximo año, ¿cómo vamos a llevar adelante la reforma educacional? Entonces,
todo de alguna u otra manera está Pero ahí está la relacionado. clásica discusión de que si tenía que ajustarse el Ministerio de Educación a lo que la reforma tributaria de recaudar o la reforma tributaria más bien debería adaptarse a lo que la educación necesita. Pero más allá Pero de eso eso, es la típica justificación que se ha dado siempre para no querer debatir sobre distintos temas en forma simultánea. Entonces, todos entendemos y nosotros entregamos los cálculos globales, digamos, de lo que significaba la reforma educacional y lo que va a significar esta reforma tributaria para la reforma educacional. usted decía, sin embargo, que se ha explicado. ¿Usted cree que de todas formas la gente comprende de la manera en que se está haciendo, más allá de la profundidad, los cambios que se quieren hacer, de la manera en que se está haciendo, es que lo ven a usted saliendo de Valparaíso, ¿qué? Un par de días después de la brutalidad del incendio, presentando un proyecto sobre la reforma del sistema electoral, por ejemplo? O mientras estamos discutiendo una cosa, se instala la discusión el aborto terapéutico. Y así, no sé. Mientras estamos discutiendo esta otra, aparece la de la FP estatal. Le respondo porque me hicieron esta pregunta en Aysén, en un canal Roco TV en Aysén. Yo primera vez que escucho que a un gobierno se le critica porque trabaja muy rápido o está trabajando aceleradamente por cumplir su palabra. Yo primera vez que escucho que a un gobierno se le critica porque de verdad está honrando la palabra que comprometió en una campaña presidencial a un ritmo que exige que otras instituciones también tengan que trabajar más rápido. Ahora, con todo el cariño para ese canal de Aysén, mi pregunta era muy distinta. Mi pregunta es más bien si la gente comprende el por qué se está haciendo a este tranco. Y de esta manera, sí. mientras estamos discutiendo una cosa, aparece otra. Yo creo que sí, porque también se entiende que la envergadura de los cambios, desde el punto de vista de lo que significa una reforma tributaria de 3 puntos del PIB, o una reforma educacional que va desde la educación inicial hasta la educación terciaria, universitaria, o al mismo tiempo un cambio que esperamos 24 años, con distintos proyectos e iniciativas. Además, aquí no inventamos nada, si aquí tomamos iniciativas anteriores, la del exministro Benninger, el presidente Lago hoy día nos contó claramente cómo se había dado todas estas discusiones por tantos años. Lo que hicimos es llevar eso, darle la viabilidad política necesaria a todos los estudios electorales y transformarlo en un proyecto de ley. O sea que hay muchos temas que están debatidos por tantos años. Y yo creo que si hay algo que la gente tiene muy claro es que no quiere más diagnóstico y sabe lo que quiere, que haya soluciones. Y esas soluciones están ligadas al compromiso adquirido en el 15 de diciembre del año 2013. A usted le toca negociar harto, le va a tocar hartas discusiones políticas también. Usted finalmente es la cabeza de este gabinete. Y le pregunto, además, ya en un tema que me parece que es bien interesante de reflejar, creo, más allá de las discusiones coyunturales sobre la reforma y los proyectos. Nosotros lo presentábamos recién en la nota de nuestro periodista Franco Ferreira, uno de los ministros más jóvenes del interior en nuestra historia, tiene 41 años, jefe de gabinete, 40 años. Sí, tengo 41, me confunde ahí. Hasta que el ministro sea más joven que uno. Lo siento. ¿Le costó mucho llegar hasta aquí, ministro? ¿Usted pensó que iba a llegar alguna vez a ser una autoridad como lo es hoy? A ver, yo creo que la vocación de servicio público la tuve siempre, desde que estudiaba en Coronel, siempre. ¿A qué edad la empezó a sentir? Me tocó a mí estar en tercero o cuarto medio en el término de la dictadura. Y lógico que eran años de convulsión social y donde de alguna u otra manera había un compromiso global de todos los sectores, digamos, por terminar una situación que es difícil de imaginarse. Para la gente que no vivió la dictadura, yo creo que no hay forma de entender lo que pasaba en esos años, donde hablar de política era algo imposible. Y hablar Entonces, terminar con eso, con esa etapa de terror, y sin duda la etapa más negra de la historia chilena, me tocó vivirla desde tercero o cuarto medio, es decir, había un espacio ahí de participación, al mismo tiempo de apertura de los centros de alumnos, que es increíble, pero los presidentes de los centros de alumnos eran designados por los directores de colegio, así como los alcaldes, así como el director, el presidente del centro de alumnos. Entonces, participar de esa etapa de democratización general, lógico que llevó a que jugara un rol yo en ese momento, así también después en la universidad como dirigente estudiantil. Pero mire, le respondo, yo nunca pensé, por supuesto, ser ministro del Interior, no estaba en mi cabeza, pero lo que sí siempre tuve claro era que iba a estar en la política. A ver, usted es hijo de la educación pública, lo he mencionado varias veces, no estuvo en ninguna de las universidades tradicionales, de hecho no vivió en Santiago salvo un periodo muy corto. ¿Cuánto de meritocracia siente? Yo sé que la pregunta puede ser un poco complicada, lo obliga a usted a hablar en primera persona y en algo que es muy personal, pero al mismo tiempo puede ser un buen reflejo de quienes lo miran también y dicen, bueno, ahí está el ministro, ¿por qué yo no? ¿Cuánto de meritocracia pura
en la esencia, hay en lo que se construye para llegar a ser ministro del Interior? Lógico que hay un esfuerzo familiar tremendo, porque mi mamá quedó viuda cuando yo tenía 8 años, yo soy el menor de los 4, y no fue difícil, digamos, en ese tiempo, obviamente, estudiar en la universidad, desde el año 86 en adelante, que estudió mi hermano mayor, o el año 91 que me tocó a mí, no era fácil. No estaban, tanto las becas, los créditos, prácticamente no existían, eran muy precarios, digamos. Y lógico que aquí hay un esfuerzo familiar enorme, gigantesco, digamos, y eso obviamente es parte, digamos, de lo que yo soy hoy día. Si usted pudo, se instala, existe la sensación de que en realidad no se puede en Chile. ¿Por qué? Porque usted el ejemplo que en cambio sí se puede, viniendo, digamos, o sea, habiendo vivido más bien la pobreza, o sea, en sectores no de comodidades, no de privilegio, no de pituto, finalmente pudo convertirse en quien es hoy. Porque pudo haber sido ministro del Interior, pero ya venía una carrera que se venía destacando. Sí, pero yo soy de los que cuando estudié en la universidad decían, ustedes son unos privilegiados, nos decían. Yo no sé si eso hoy día lo dice. ¿Usted se siente privilegiado hoy día? Por haber estudiado esos años en la universidad, claro, porque muy pocos llegaban, muy pocos. Y yo creo que aquí hubo efectivamente un tremendo esfuerzo en común, digamos, con todas las dificultades del caso. Y así como mis hermanos fueron antes a la universidad, después yo también en su momento. Pero en Chile las oportunidades para salir adelante, todos sabemos que son muy disparejas, y en ese sentido, obviamente, independiente de la inteligencia de la persona, las oportunidades son tan disparejas que claramente uno no puede hablar de una sociedad meritocrática. Volvamos a la contingencia, ministro del Interior. Usted, no sé si usted mandó, se lo pidieron del Ministerio de Educación, pero desde su ministerio partió rumbo a la Secretaría de Nicolás Izaguirre, uno de quienes es sus más cercanos asesores, además amigos suyos, Harold Correa. ¿Cómo habría que interpretarlo? Porque si uno lee la prensa de hoy día, más bien da la sensación, según lo que se filtra desde La Moneda, que en realidad su ministerio, si es que no usted directamente lo mandó al Ministerio de Educación a intervenir un ministerio que tenía problemas comunicacionales. No, cada ministro tiene obviamente la libertad de armar sus equipos, y el ministro Izaguirre ha optado por, dependiendo, me imagino, el desarrollo de la reforma, fortalecer o hacer algunos ajustes en su equipo, pensando también que la persona que ocupaba el cargo de jefe de gabinete hoy día va a un área muy esencial en el ministerio, que es de participación ciudadana, en el cual tiene además mucha experiencia, pero eso es una decisión propia del ministro. ¿Él se lo pide a usted? No, por favor. Eso no, pero él le pide asesor, o él pide como asesor a quien trabaja. No, entre su jefe de gabinete y el ministro hay una relación política de muchos años. Así que ¿Siente que no hay problemas comunicacionales dentro del Ministerio de Educación? Se lo pregunto porque entre entrevistas que han dado a La Tercera, al The Clinic, de hecho el mismo día de la segunda la cita hoy día, pareciera que más bien se les ha complicado un poco una discusión que ya en sí misma es compleja de la reforma. Usted lo ha dicho, es una discusión compleja, compleja, pero que, bueno, lo que hay que entender es que esto es un todo, digamos, y esto es una primera parte de la reforma, donde se pone fin a un tema muy complejo, digamos, único probablemente, que se pueda lucrar con los recursos públicos del Estado, digamos, y que muchos de los recursos públicos del Estado van a utilidad de estas empresas, digamos, y donde además existe un sistema, digamos, que obviamente segrega completamente entre quienes no pueden pagar nada, pueden pagar algo o pueden pagar todo. Ahora, esa complejidad de la discusión me imagino que también debe hacer en el día a día el trabajo dentro de un ministerio, tampoco las cosas tan fáciles, por eso le pregunto. No, claro. No hay problema, digamos. No, pero y lo que hay que también entender que esto es una discusión, como le digo, más amplia, que viene la discusión sobre el debate sobre la educación pública, el rol de la educación pública, el rol, obviamente, de nuestros profesores, el tema de la educación superior, la gratuidad, la calidad de la educación, las escuelas de docencia, es decir, esto es un todo. Y eso es lo que muchas veces, obviamente, cuando escuchamos que los debates se reducen, digamos, a puntos específicos de una reforma que es mucho más grande, es lógico que eso hay que explicarlo una y otra vez para que se entienda bien. ¿Vio al ministro Izaguirre en el Estado Nacional el domingo? No. Ya, dijo hartas cosas. Recogimos una en el equipo y quiero que la recordemos.
Lo que tenemos actualmente es por así, en una cancha, digamos, enlosada, un corredor va corriendo con patines de alta velocidad. El otro va descalzo, el descalzo del de la educación pública. Entonces me dicen, ¿por qué no entrenas más? ¿Por qué no le das mejor comida al que va descalzo? Bueno, pero es que primero tengo que bajar al otro de los patines. ¿No se supone que le deberíamos poner a todos patines en lugar de sacarle los patines y dejarlo toda bata pelada? ¿No se supone que uno iguala para adelante y no para atrás? Igual hacia arriba, por supuesto. Claro, ¿no siente que la analogía no fue muy afortunada? Y en el fondo lo que se busca es una educación de calidad para todos y todas. Todos los jóvenes y niños de Chile. Eso es el objetivo final. Pero se lo pregunto por la analogía al ministro. ¿Siente que a lo mejor no fue acertada? Porque da la sensación de que en realidad con la reforma lo que se pretende es quitarle a los que van bien para igualarlos con los que no van tan bien. Dice, sacarle los patines. No, yo no entiendo eso. Lo que yo entiendo, digamos, es que efectivamente aquí necesitamos terminar con algo que es muy nefasto para la educación, ¿cierto? Que es que la educación, el modelo de educación está basado en la competencia, ¿cierto? Y se supone que cuando se creó este sistema, ¿cierto? La competencia iba a llevar a la calidad, ¿cierto? Y por lo tanto se hace competir al sistema público con el sistema privado, ¿ah? Pero además sucede que este sistema privado puede lucrar, ¿ah? Pero que además recibe los subsidios, digamos, del Estado, tanto fue para infraestructura, digamos, como para la subvención por alumno. Entonces, efectivamente, aquí existe una cancha dispareja para la educación pública que ha llevado, que además tiene un estatuto docente que protege la carrera de los profesores, y acá no existe eso. Entonces, hay una cancha dispareja entre la educación pública, y lo que se trata es que, obviamente, el esfuerzo de ambas lleve a una educación de calidad para todos los niños y jóvenes de Chile. Ese es el objetivo final. Y eso está basado en un sistema de educación mixta. Ministro, me tengo que ir a la pausa, pero tengo que preguntarle esto antes de la pausa, porque queda harto por conversar todavía. Increíble cómo ha pasado el tiempo, pero hemos tenido también discrepancia entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Lo he hecho, la última discrepancia que tuvimos sobre respecto al costo de comprar los colegios subvencionados. Es una discrepancia, y en la práctica, porque estos no son discrepancias entre figuras, sino que entre personas con nombre y apellido, de quien fue ministro de Hacienda antes y que hoy es ministro de Educación, con quien hoy es ministro de Hacienda y antes fue, voy a decirlo, subordinado del ministro de Hacienda. ¿Cómo se administra usted como ministro del Interior discrepancia entre dos autoridades que están tratando dos reformas tan delicadas? No es que sean diferencias. Lo que hace el Ministerio de Hacienda es tener un escenario, el escenario más máximo, digamos, ¿ah? Donde hace un cálculo sobre la compra de la infraestructura, digamos, llegando al tope, digamos, que todo el sistema quisiera vender. Que el ministro de Educación calificó de fantasía. Y que, por lo tanto, claro, porque es imposible que eso suceda, ¿ah? Y por lo tanto, el cálculo que tiene el ministro de Educación, en lo real, digamos, a partir de las conversaciones que también se han tenido y a partir, digamos, de cómo está estructurado el sistema, es muy inferior al cálculo tope, pero hay que entender el rol del Ministerio de Hacienda, que obviamente se coloca siempre en el peor de las situaciones. ¿Cómo dirime usted cuando un ministro sale a responderle a la DIPRES, a la Dirección de Presupuesto? ¿Cómo dirime usted una cuestión que tiene a dos pesos pesados, digamos, enfrentándose más, digamos, en lo público que en lo privado sobre un aspecto No, ellos fundamental? no se han enfrentado. Ellos no se han enfrentado. Lo que sucede, le insisto, que la Dirección de Presupuesto hizo un cálculo que va al tope, digamos, y se coloca en el peor de las situaciones. Lo que ha dicho el ministro de Educación es que ese cálculo es muy difícil que se produzca a partir de las razones que él ha dado. Pero en ningún caso, el ministro de Hacienda, usted lo ha dicho, con el ministro Arenas, yo soy testigo de eso, no solo son personas que trabajan muy de la mano, sino que los equipos, además de ellos, trabajan muy de la mano, pero también hay que entender el rol ahí de Hacienda, que obviamente siempre, y para quienes han trabajado en el Estado y han trabajado sobre todo en el Ministerio de Hacienda, sabe que el Ministerio de Hacienda siempre se coloca en el peor escenario. Ya, se puso el Ministerio de Hacienda en el peor de los escenarios cuando ayer escuchó el IPOM, el Informe de Política Monetaria, que rebajó la estimación de crecimiento y la rebajó de forma importante. Se lo pregunto porque los cálculos están hechos en función de recaudar un porcentaje del Producto Interno Bruto, pero ese producto evidentemente cambia cuando las proyecciones de crecimiento también son diferentes. Por lo tanto, cuando uno le pone número y habla de 8.200 millones de dólares, ¿qué pasa si recaudamos menos y ya tenemos más o menos comprometidos, al menos en los proyectos, gastar esa cantidad de plata? ¿Qué se hace ahí? Te recuerdo que este fue un debate que se dio en la campaña presidencial y que se dijo claramente que las cifras entregadas por el gobierno del presidente Piñera no eran reales. Lo dijeron los expertos, lo dijimos nosotros como campaña presidencial, que el cálculo en el cual estaba basado el presupuesto de la Nación para el año 2014 era un escenario que no era real. ¿Qué se dijo?
que no, que desde la campaña estábamos tratando de hacer uso político de ese instrumento. ¿Y qué demuestran los hechos? Que teníamos toda la razón, que el 4,9% con el cual se calculó el presupuesto del año 2014 no era cierto, no era efectivo. Eso es muy grave. Ya, pero la discusión... Eso es muy grave, porque al final, fíjese que efectivamente influye sobre el cálculo de los ingresos. ¿Ah? Y Ya, por lo tanto... la discusión que se está instalando ahora a partir del IPOM, del Informe de Política Monetaria, es otra. Es cierto, ayer los No, pero lo quiero dejar claro. Los mismos economistas recordaban ayer que, salvo el gobierno de Sebastián Piñera, todo el mundo dijo que Chile iba a crecer menos de lo que se estaba diciendo, por lo menos en el cálculo cuando se diseñó Salvo el el presupuesto. ministro de Hacienda, el presidente Piñera, y el presidente Piñera, todo el resto estaba muy claro que las cifras enviadas por el presidente Piñera, y fíjese que eso es muy complicado, porque Ya, pero el ahí vamos IPOM, con el tema del ahora, respeto a las instituciones. Sí, el informe de política monetaria es el informe de política monetaria que Sí, se sí, compara estoy de con su acuerdo propio que- informe anterior, Sí, que se sí. hace 4 veces al año. Y este informe hoy día hace un cálculo que es menor y no sabemos si después lo va a seguir bajando en los que le quedan. ¿Qué pasa si efectivamente en las proyecciones que ustedes como autoridades de gobierno están haciendo se encuentran con que efectivamente el cálculo de crecimiento era mayor con el que finalmente se encuentra Chile en la práctica y por lo tanto se recauda menos Le insisto, del Producto Interno Bruto? Nosotros, en ese sentido, y especialmente el ministro Arenas, muy riguroso. Y los cálculos que nosotros teníamos efectivamente se acercan mucho más a lo que se va a producir el año 2014, a lo que había dicho el gobierno del presidente Piñera. Pero por otro lado, la presidenta ha anunciado una agenda muy importante en materia de crecimiento, de innovación, de energía, y esos son instrumentos, elementos esenciales para poder dinamizar la economía nuevamente a un ritmo de crecimiento razonable que nos permita, obviamente, retomar la senda de crecimiento que se perdió en el gobierno del presidente Piñera. Que depende de muchas otras cosas, depende del valor del cobre a nivel internacional, de cómo esté la economía Por supuesto. china, del dinamismo en general de la economía internacional. Se lo voy a preguntar más derechamente. ¿Tiene la autoridad un plan B en caso de que se recaude menos de lo que se esperaba recaudar a partir de la reforma tributaria? No, los cálculos que maneja el ministro de Hacienda son cálculos muy rigurosos, ¿cierto? Y que son 8.200 millones de dólares, y por lo tanto cuando se propone algún cambio, alguna indicación, que ya se hicieron en la Cámara y que se puedan hacer en el Senado, tiene que ir compensado de tal manera que se aseguren los ingresos, porque en algo sí que también nosotros vamos a ser muy responsables y muy serios, que lamentablemente no se produjo también en el gobierno anterior, que a gastos permanentes, ingresos permanentes. Eso creo que recuperar también esa senda, recuperar ese camino, esa responsabilidad fiscal, es muy relevante para, obviamente, la imagen de nuestro país, la seriedad de nuestro país y la confianza en las instituciones. Ministro, le dejo plantear esta pregunta antes de la pausa comercial que me la vienen pidiendo hace 15 minutos. No se enoje, señor director, señora productora. No sé si la palabra es temor, pero se la voy a poner así. ¿A quién le teme más usted? ¿A los dirigentes en la calle, a los estudiantes, a los políticos, a las redes sociales? ¿Qué se le hace más difícil de mirar, de manejar, de controlar, siendo ministro del Interior? Le dejo plantear esa pregunta. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial en El Informante. Volvemos para seguir conversando con Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior. De vuelta para conversar con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, aquí en El Informante. Ministro, le preguntaba yo, decía, no sé si la palabra es temor, pero ya que ese es el concepto que instalamos antes de la pausa, las organizaciones sociales, las organizaciones ciudadanas, los políticos, las redes sociales, ¿qué se le hace más difícil de, voy a ser diplomático, administrar? Yo creo que no se le puede tener temor a los movimientos sociales. Yo creo que fui parte de un movimiento social. Creo en el rol de ellos, sobre todo cuando las democracias, sobre todo como la chilena, le falta madurez en el sentido de que efectivamente en el tema que estamos debatiendo hoy día, el sistema electoral es un sistema poco representativo de la sociedad chilena y por lo tanto deja sectores al margen y esos sectores buscan de alguna u otra manera canalizar sus demandas y lo que queremos hacer con el cambio efectivamente que todos los sectores de alguna u otra manera estén representados y se canalicen donde corresponde, las instituciones. Representativa y participativa también. Y participativa. Sí, y por lo tanto yo insisto en que los movimientos sociales en ese sentido son un aporte en la medida que obviamente planteen las demandas y planteen obviamente una agenda como la que se ha planteado en algunos casos en los últimos años. Otra cosa, porque inmediatamente se viene a la cabeza muchas veces movimiento social, guión, vandalismo, ese otro tema. Hemos sido testigos de muchas marchas en Chile en los últimos años que son totalmente pacíficas y que han puesto temas en la agenda y que efectivamente, digamos, han sido
un tremendo aporte. Pero que en muchos casos también han terminado y han derivado en actos vandálicos, en actos violentistas. Sí, por supuesto, pero ahí, bueno, obviamente es otro tema. No quiero porque muchas veces solo nos queda en la memoria las que han existido problemas, pero no en las cientos de marchas que autorizamos en todo Chile todas las semanas o todos los meses, digamos, donde se instalan temas muy relevantes, ya sean regiones o es que en Santiago. Tanto lo primero como lo segundo son temas que pasan por su ministerio, o sea, son temas que usted Sí. tiene que ver, que usted Sí. tiene que analizar, que tiene que controlar. Es un ministerio muy amplio. En el primero se recogen efectivamente las demandas de la ciudadanía, pero en el segundo, ¿cómo se hace para evitar? Pues no sé, el kiosquero que sabe que si la marcha va a pasar por ahí, corre el riesgo de que le rompan el kiosco, que la vitrina, no sé qué, que son también Yo parte, creo que lo que parte de más ese ha funcionado, paisaje. lo que más ha funcionado es la buena coordinación entre los organizadores, las policías, el gobierno, tomando todas las medidas necesarias, acordando de la mejor forma posible los recorridos, hemos tenido marchas en la Alameda que han funcionado bien. Lamentablemente al final hemos tenido ciertos incidentes, en esos incidentes ha actuado la policía, pero al mismo tiempo nosotros hemos presentado las acciones legales y son grupos bastante acotados. En otras marchas bien organizadas también, entre las policías, los organizadores y el gobierno han funcionado bastante bien. Pero le insisto, yo creo que lo fundamental aquí es que los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, prepare muy bien estas manifestaciones con la autoridad y aislar esos grupos. Sí, para despejar este punto, porque quiero volver al tema de cómo se instalan temas de discusión hoy día estos movimientos, que pareciera ser además la tónica, la esencia de lo que se está discutiendo finalmente en Chile y en buena parte del mundo también. ¿Siente usted realmente que las marchas han funcionado bien cuando terminan las marchas en actos de violencia? Porque usted dice, las cosas han funcionado bien, pero... No, o sea, hemos cambiado ciertos recorridos que han funcionado. Lamentablemente, al final de muchas de estas marchas hemos tenido estos actos vandálicos. ¿Y qué cree usted que hay detrás de esos actos vandálicos? Mire, lo que tengo claro es que no son personas que casualmente se reúnen ese día, a esa hora, y nos encontramos. No, son grupos que lamentablemente están organizados y que van con el solo fin, no de acompañar, digamos, la demanda, sino de que promover los disturbios. Y eso lo tenemos muy claro. ¿Y tienen claro quiénes son esos grupos? Eso es un trabajo de la justicia, la policía, que lo está haciendo. ¿Y del Ministerio del Interior también? No, por supuesto. Y de hecho yo lo anuncié como equipo especial que formamos en el Ministerio. Porque, como le insisto, muchas veces no son personas que casualmente se reúnen en la calle como uno podría pensar. Vuelvo al punto anterior, al de las organizaciones sociales, las organizaciones ciudadanas. ¿Cuánta relevancia, cuánta musculatura, cuánto poder, cuánta preponderancia tienen hoy día en la toma de decisiones? En la toma de decisiones, incluyendo, por ejemplo, lo que ocurrió, no sé, Hidroaicén. ¿Cuánta importancia se le atribuye a usted desde el punto de vista político, no solamente de esta administración, sino que el espectro político a lo que plantean los ciudadanos en la calle? Yo creo que en el desarrollo democrático de Chile lo han tenido, ¿no? Si uno ve la recuperación de la democracia, el rol de la CUT, el rol de los estudiantes de las universidades, recordemos el tema de la Universidad de Chile, el rector Federici, es decir, no es que los movimientos sociales aparecieron en el año 2012, esto es una construcción y un avance democrático en Chile donde los movimientos sociales han tenido un rol permanente y las agrupaciones de derechos humanos. Por eso lo pregunto más bien, ¿por cuánto llegan a influir hoy día en la toma de decisiones, en los cambios de cursos políticos? Yo creo que hay temas que instalaron los movimientos sociales con mayor fuerza y nitidez y que por supuesto contribuyen, digamos, a que el sistema político se abra, digamos, a debatir esos temas, y eso es indudable. Lo voy a llevar a los dos últimos temas. El primero, que probablemente puede parecer poco trascendente, pero que de todas formas puede reflejar también una cierta incomodidad de algunos sectores que lo han planteado también, más en privado que en público, pero el cargo de Carlos Caselli en la Embajada de España. Porque Carlos Caselli decía en una entrevista en el Mercurio, por supuesto que van a decir que me inventaron el cargo, pero la verdad es que el cargo no existía, así que se lo inventaron en la práctica. Bueno, pero todos conocemos a Carlos Caselli y el tremendo aporte que ha hecho a Chile. Es una persona que ha participado
o sea, que ha tenido un rol en el servicio público a nivel local, ¿cierto? Municipio, Por lo tanto, le creamos un cargo a Carlos Caselli, por la importancia de Carlos Caselli. Y yo creo que llega el momento, pero llega el momento, los presidentes van determinando la agregaduría y llega el momento en que Chile tenga un representante en esta materia. Fíjese que se pueden hacer muchas. Carlos lo va a decir en su momento, hasta hoy ya trabajando en algunas iniciativas y que van a ser muy importantes para el país. Ya, pero ¿cómo qué? Porque uno puede decir que es un misterio que mandan a una persona a una embajada y me diga, en su momento lo van a anunciar. No, me imagino que... No es ningún misterio, pero no le puedo yo quitar a él la... Pero ¿cuál es que no? Para entenderlo bien, ministro, ¿cuál es la descripción del cargo? Es decir, que eso precisamente lo que yo decía, más en privado que en público se lo están cuestionando. Bueno, generar los vínculos, ¿cierto? O sea, lo que es un agregado cultural también, ¿cierto? Genera los vínculos, lleva, por supuesto, las distintas expresiones culturales de Chile al resto del mundo, dependiendo del país que esté. A la inversa, es decir, el rol que cumplen los agregados. ¿Pero cultural, deportivo? No, en este caso es deportivo. Le explico que porque también hay agregados culturales. Ya, perfecto. Y por lo tanto, y agregados comerciales. Que vamos a conocer. Y en este caso tenemos un agregado deportivo que tendrá, obviamente, el rol de generar las mismas actividades que genera o acciones que genera un agregado de otro ámbito en el ámbito deportivo. Y yo creo que esas son tareas que en Chile, felizmente, cada día son más importantes. ¿Por qué se eligió España? Él vivió en España en algún momento, pero también, obviamente, ahí la Cancillería habrá evaluado, digamos, el lugar estratégico para el resto, pero justamente para la función que tiene que desarrollar. ¿No le suena un poco un cargo ad hoc para la figura? No, en ningún caso. No es la forma de designar los cargos internacionales. Ministro, ¿dónde va a haber mañana el partido? Eso yo sé que tú lo vas a ver parece que vas a viajar, parece que lo vas a ver en vivo y en directo, ¿no? Sí. Yo no tengo la misma suerte. Yo voy a estar en la Araucanía mañana todo el día y por lo tanto vamos a estar trabajando ahí con una agenda muy intensa. Así que, bueno, espero en todo caso. ¿Pero le gusta el fútbol? O sea, soy un amante de la selección chilena como todos los chilenos y por supuesto que mañana estaré atento a los resultados de la selección. ¿Tiene algún pronóstico? No me atrevo a eso. ¿No se atreve? No soy un experto. Voy a llamar a Carlos Caselli. Está buena esa respuesta. Ministro, tengo que hacerle una pregunta, que es completamente diferente a todas las que hemos conversado ahora, pero que surge a partir de un tuit que vimos hace algunos días y que nos pareció también bastante curioso. No sé si puedo mostrar el tuit inmediatamente en pantalla, señor director, nuestro productora ejecutiva, que básicamente decía que al mes hay un porcentaje no menor de personas, que creo que son 11.000, que le preguntan a Google, mire, dice el tuit, 1.000 usuarios buscan mensualmente en Google cómo esconder un cadáver. O sea, gente que le pregunta a Google una cantidad de personas al mes cómo esconder un cadáver. O sea, cosa que esto no solo ocurre en Chile, esto ocurre en el mundo. No, por supuesto que no lo voy a llevar a las profundidades de la pregunta propiamente tal, sino que más bien le voy a dejar plantear esta pregunta porque tengo que ir a la pausa. Nosotros la hicimos también en la calle. ¿Qué cosa se atrevería solo a preguntarle a Google? Porque esa es una pregunta que uno solo se debería hacerle a Google, no le iría a preguntar a un carabinero. Aquí me ayudan un poco. Vaya pensando la respuesta. Ya, nosotros le preguntamos a harta gente, Franco Ferreira lo hizo, lo vamos a ver a la vuelta de la pausa aquí en El Informante. Volvemos al tiro. Más de 1.000 personas le preguntan al mes a Google cómo esconder un cadáver. La pregunta es compleja, evidentemente no sé cuál será la respuesta en Google, pero ustedes ya algunas se las pueden ir imaginando. Nosotros, bueno, en realidad Franco Ferreira fue a preguntarle a la gente qué cosa solo se atreve a preguntarle a Google. Las respuestas son increíbles. Veamos. ¿Qué cosa tú le preguntarías a Google que no le preguntarías a nadie más? No le preguntaría a nadie más, pues no, ¿cómo te voy a decir? Es muy buena respuesta. Pero bueno, hay gente que lo usa para cuestiones de lo más útiles. Pucha, es que busco puras cosas de la universidad. ¿Qué estudias tú? Ingeniería Civil en Biotecnología. Sí, claramente son cosas que yo no buscaría. No obstante, habemos otros palurdos que lo tenemos como buen amigo para el tonteo. ¿Por qué los celulares se llaman celulares? ¿En serio? ¿No le crees que preguntó eso? Es que ¿quién pregunta eso? Yo lo pregunté. Y ese es el problema. Si a nuestro alrededor la reacción es de sorna cuando saben qué diantres preguntamos, claramente la opción es hacer la consulta bajo el anonimato de un buscador que da para todo. Tú puedes encontrar literalmente lo que sea. Si me tiro a un edificio, ¿cuánto me demoro en estrellarme contra el cemento? Debiera estar en Google. No, está. Y como todo está, no solo hemos perdido el sano diálogo que colorease nuestras relaciones humanas.
Ay, añoro el día en que tú me preguntes cómo se hacen los bebés. Chao, tío. Chao, viejo. No me esperen hoy día. Y todavía no me pregunta, ¿dónde diablos se habrá enterado? También se ha convertido Google en el receptáculo de la más llamativa curiosidad. ¿Cómo usar un gel de baño? ¿Qué te recomendó Google? Me dio una marca americana de Beverly Hills y me pareció buena. Sí. ¿Cómo usar un gel de baño? Así es. No, aún más llamativa. Da gracia y un poco de risa lo simpático que puede hacer lo que busca la gente. ¿Se puede saber qué has preguntado? Cosas sexuales o sentimentales. ¿Cómo quitar el papel mural? Del diablo, cosas así. ¿Cómo matar a alguien sin ser pillado? Lo que más busco por lo general son perros apareándose, porque quería saber cómo era el proceso y por qué se quedan pegados. ¿Tampoco has buscado cómo hacer una bomba? Sí, pero no bombas así como de esas grandes, sino bombas más chiquititas. ¿Te has hecho alguna? Hasta ahora no, porque no he tenido los materiales y la plata. Muchas gracias. Suerte con tus búsquedas. Es todo lo que puede uno sugerir cuando Google es el que tiene las respuestas. ¿Qué le preguntarías solamente a Google? ¿Cómo ser feliz? O se acerca a ellas, por lo menos. ¿Crees que Google te daría la respuesta? Yo podría dar unos indicadores. Ministro del Interior, Rodrigo Peña, ¿qué le preguntaría a usted solo a Google? ¿Qué cosa le preguntaría a usted solo a Google? Cuando en un momento estuve más gordito, la típica pregunta, ¿cómo bajo de peso en 5 minutos y sin hacer ejercicio? Digamos, una cuestión así. Como la clave perfecta, digamos. No sé, no, pero ahora como, bueno, soy ministro del Interior, algo que he estado pensando, cómo salir de mi casa sin los escoltas. Eso podría ser una buena pregunta. A lo mejor debe estar, porque entiendo que algunas autoridades anteriores lo han hecho. Sí, algunos otros ministros, que bueno, como hace cargo, también lo hicieron en algún momento, pero pillan al tiro la escolta en todo caso. Ministro, estamos terminando. Se cumplen ya los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Bachelet. Si tuviera que resumirlo de alguna manera, ¿cómo resumiría en este vértigo que hemos conversado de cantidad de proyectos y de cosas que se han hecho en esta instalación de estos 100 días? Bueno, meses semanas y meses muy intensos, pero la verdad es que donde como ministro he intentado entregar lo mejor, digamos, de mi vocación de servicio público, de estar presente en los distintos temas, que solo ya como ministerio son muchos, entre ellos lo que tiene que ver con las catástrofes, al mismo tiempo, digamos, con lo que tiene que ver con el manejo político del gabinete, el compromiso de los 100 días. Es decir, una agenda muy intensa y que me ha exigido, digamos, dedicarle, por no decir, no voy a decir las 24 horas porque es una exageración, pero gran parte del día y de los días de estos 100 días. ¿Hacerse cargo de dos emergencias prácticamente de forma simultánea, terremoto e incendio, o intentar convencer, entender y muchas veces, digamos, pelear con la tosudez política de todos los sectores? Porque, ¿qué cree que usted fue más difícil en estos 3 meses para usted? ¿Esas dos catástrofes simultáneas o tener que hacerse cargo de tantas discusiones políticas al mismo tiempo? Es que son dimensiones distintas y obviamente en una catástrofe cuando uno ve cientos o miles de familias perdiéndolo todo, perdiendo familiares, sus cosas, su patrimonio que ha construido durante toda su vida, eso lógico que es lo más complejo, difícil. Probablemente para eso se tiene menos respuesta que para las otras cosas, por lo mismo le pregunto. Y ese trabajo o ese momento, obviamente la forma de alguna manera de contribuir es trabajando intensamente para que puedan volver a la normalidad lo antes posible. Lo otro, lo político, bueno, yo soy político, nací político y tengo 40 años, pero la verdad que soy militante, no sé, 20 años, 22 años. Para mí eso es parte del trabajo, parte de lo que hay que hacer y obviamente que es parte de mi dedicación permanente. Ministro del Interior, muchas gracias por haber estado esta noche conversando con nosotros aquí en El Informante. Suerte mañana en la Araucanía también, que esté muy bien. Gracias. Gracias al público por haber estado aquí, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos juntamos la próxima semana en un nuevo capítulo del Informante. Que estén muy bien, buenas noches.